regresamos a hielo y materializamos como el... Un alma. No. Como el... No, ¿cómo era? Se ¿Sabes llamaba cómo el... se ven las almas? Son una bola brillante. Hablan y no que me dejan sale- pensar. Yo estaba pensando los Power Rangers ¿Qué? y Walter White en el medio materializándose con la voz de More y diciendo cuál es la misión. Es muy extraño todo lo que estás diciendo. Sí, muy extraño. Esa imagen. tengo No se droguen uno- y listo. Que. O no con sé, vida, creo que no pasó. ¿Qué cosa? Creo que no lo hicimos. ¿Qué golosina? Ay, No por lo favor. hicimos, es verdad. No lo hicimos. No lo hicimos, es ¿Qué cierto. golosina son? Yo no quiero seguir siendo bulineado todos los miércoles cuando abro mi corazón Porque acá. vos vas a decir yo soy chocolate con maní. No, no. Yo me siento tibis. Un tibis. Nah, tampoco. Nah. Te gusta el tibis, pero no. Está bien, ¿ves? Bueno, para mí vos sos una monedita de chocolate con menta. Una de esas... La moneda no era de chocolate. No, la Una moneda, moneda pero el de la circulito. normal para mí. La, tipo, Una moneda de $1. Eso vas a La de cobrar al chocolate final. La sola. moneda de chocolate para mí es la medallita que El tiene medallón. menta adentro. Sí, lo ubico. Medallón Para de mí chocolate sos con menta. ese, sos Gracias, ese para Vicky. mí. Gracias. Para mí. Me siento halagado. Sos Pensando chocolate con rápido, dentífrico, pensando básicamente. rápido. Beto, mira, no te cacheteo porque soy cagón y Brian quedo es un lejos. captcha. Brian Bien, puede bien, ser me un gusta. captcha. Va, Para mí, 100%. Brian, ¿sabes qué es? Una licorita. Pero más- Beto, Beto es más Sería más- más sí, sí, sí. ¿Ves? Es un captcha. Un poco Beto más es fino. un turrón. Un poco más fino. Un poco más un poco fino. más fino como fino. una licorita. Beto es la No. licorita o Beto es la gallinita que venía con ¡Oh, un relleno. no! Soy pura azúcar. Para mí, entonces, Beto es un diabetes. turrón. Un turrón es Sí, bueno. es Hay un algo. turrón. Dejá que me ponga la gorra. Pero Es está un buen turrón. Es un turrón. Pero Me gusta ¿el turrón de mucho. Navidad ese para viejo o el rompe No, el dientes? turrón, No, no, un el turrón que de te dan esos- de vuelta a Ah. veces. Que te da 2 por 90 El Namur. en el supermercado. Es más barato, tío. El Namur. Te Seco. pedimos- No, hoy es todo, sigue todo con marca, Gustavo. ¿Qué vas a hacer? Cartón era ese. Qué No. feo. Prefería Che, hacer un pará, ¿en mantecón. ¿En qué quedó Brian que ya me olvidé? Un captcha. 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 Era como una especie ¿confirman de... el captcha? Sí, Sí. un poco más elegante. Corazón de dulce Me de gusta, leche. me Te estoy mirando con gusta. ganas si sos un captcha. Estoy pensando allá ¿Qué del más, otro del otro lado. lado? A ver, ¿qué son ¿Qué del hay otro lado? allá? ¿Vos, More, qué te autopercibís? Bonobón. Yo, bueno, puede ser. Ah, bueno, bueno. Pero ¿sabés qué me veo yo? Es más ¿Qué Gustavo, bueno. Bananita Dolca. Sí, sí. Sí, está bien, Ay, bancamos. Yo te Ya veo más pensé más Marrock. Te veo más Encima- sí, pensé No, Marrock. no, Bien, no, sí, no. sí, es un Es Marrock. bananita dolca. Yo la Pero veo Marrock. Bananita Dolca tiene algo más como más chistoso, más de niño Bananita, Sí, es sí. bananita. que un Marrock. Bananita Colman le vamos a decir ahora. Bananita ¿El del Cola. lado? Aquel es un bonobón. ¿Media hora? Ah, no, bonobón. No, Yo me siento media hora, media hora, No, ¿eh? Vicky, Ah, no vos te sos. puedes Yo hablar, me media siento hora. media hora. Me Un gusta. subus. Y después te levantás. ¿Un subus de qué, querida? Fíjate lo que vas a decir. De menta. No, Pensá para mí bien los lo que verdes son vas los a decir. mejores. A mí no me gusta. Pero no creo. el verde, no el de menta, el otro. ¿El de manzana? La manzana. Un azul, el azul. Ananá. Me siento ¿Sabés más qué, media Vicky? hora, pero... Para mí, que te conozco, ¿Qué me sos un conoces? bichiken yogur. Chicken yogur. Bueno, no sé, Es es muy rico. extraño todo eso. No estoy viendo mi personalidad adentro de esas golosinas. ¿Un fizz? Un fizz, ahí me gusta más. Sí, Todos somos medio puede ir. rellenos. ¿Se dieron Un cuenta puaj. de eso? Ese ¿Vi que es venía un con- cuaj que sí. dijeron por ahí? No, Mirá. Todos Un hasta push ahora... pop. No, pu- un Lotsa Fish violeta puede ser, Vicky. Qué asco todo lo que están diciendo. Por favor, era riquísimo. Un bubalú violeta. Sí. Re. Un bubalú violeta. ¿Sabes Qué que puede ser rico. Gustavo Rico, también? fiel. ¿El confitado no? El común. El confitado no, el Preguntale a común. Di. No, común. Bien, va. ¿Sabes que puede ser también Bien. Gustavo? Un dinovo. Sí, puede Para mí ser. Gustavo Un es huevo un de chocolatito Jack. Sí. Viene con sorpresa, bien. No. Es un chocolatito Sofi, una Jack. pregunta rápida. ¿Cuál No. es la golosina como más popular así de chocolates, caramelos, cosas así que se venden en kioscos allá en España? Pensá que estás hablando por un país entero, ¿sí? Tenés que representar a todos. Sí, en este esto es momento. cadena Atención, nacional. ¿qué es eso? Sí, sí. Fíjate, a ver. De chocolate no sé, Ujú. pero así como la más popular que se conoce, perdón, Chupa Chups. ¿Qué sería eso? El de la El chupaleta. chupetín, Sí, lo que nosotros... Sí, sí, El chupetín. Un Claro. chupetín, Sí. para un chupetín. Ah, bueno, está muy bien. Beto trae buenos chupetines, a veces acá, a la radio, Sí, esos ácidos. con chicle adentro. Sí. Yo hubiera preferido ser el chupetín ese de uva que
lo mandás en el... La patita. Sí, la esa patita. La patita que la ponías Sí. en un coso Es ácido. glorioso. Qué Amo cosa eso. del bien. ¿Sabes esa qué? Para mí golosina. también puede llegar a ser Vicky. ¿Qué? Una bauquita. Nadie No. sabe bien quién soy, ¿se dan cuenta? Yo tampoco No, igual, me no. siento Vos nada. Bardeaste. Bardeaste. Yo tampoco Pero sé. la bauquita va. No, ¿O no? bardeaste. Es descarte. Como el bocadito Holanda, es descarte. No, el bocadito No. holandés sí es descarte, pero el bauquita va. La bauquita va. Sí, te banco No en me eso. siento. Vicky, Entonces, empezá la columna porque ya ahora se Vamos, empezó a jedear acá. vamos a hacer rápidamente esto porque quiero seguir hablando de golosinas. Así que les voy a contar rápidamente sobre una serie documental que se estrenó en HBO Max, que tiene 3 episodios y que yo primero pensé que era ficción. Y por eso no la estaba viendo. Y la vi cuando me di cuenta que era un documental. Y me refiero a La Narcosatánica. ¿Qué La- titulazo? La Narcosatánica es un gran título. Ya es falopa el título. Sí. Es que pues, yo pensaba que era ficción, me parecía mucho. Parecía mucho La Narcosatánica. Y la verdad es que después me terminé enterando que no, que este es un documental que nos va a contar una historia que empieza así. Esto es muy... Vamos a decir cómo empieza, porque decir de qué se trata es como un Que lo poco único que se disperso. entiende cómo Sí, empieza. es raro. Sí. Un grupo de amigos van a hacer la denuncia de un chico que se perdió o se desapareció en México. Y un policía dice, anda a buscarlo a México, papi. A mí no me vengas a hablar, porque esta denuncia la están haciendo en Estados Unidos, ¿no? En la frontera, qué sé yo. Y cuando le dicen, pero mira que es estadounidense. Ahí el Es, policía dice... es el sobrino o el ahijado de un capo o de un... Sí. Y ahí dice el policía, vamos a investigar, vamos a poner toda la fuerza de la ley. Ya empezamos las Es lo que estaba investigaciones de esperando. tiro. Pero es increíble cómo él confiesa esto, ¿entendés? O sea, como chupa un él huevo lo todo. cuenta, él dice, yo a estos, le faltaba decir a estos mexicanos con un desprecio Estos total. rednecks le Los faltó los decir. odian. Fui Estos jardineros. los mandé otra vez a su país hasta que me dijeron que había un white involucrado en esta cuestión. Y ahí decidieron actuar. Cuando, por supuesto, empiezan a investigar esta cuestión, empiezan a saltar un montón de cosas que tienen que ver con algunas conexiones y empieza como acá empieza la parte dispersa del documental, ¿no? Lo que entendemos es que este caso empieza como a desembocar en algunos descubrimientos que tienen que ver con otras personas desaparecidas que parecía que tenían que ver con un chabón al que le decían el padrino. Y que este tipo era como una especie de brujo. Sabemos que allá hay como mucha cultura en esto que tiene que ver y está muy conectada a cosas como políticas y demás. Acá igual hay algo de eso también, pero no tan fuerte como allá, como en México. Y lo que terminan descubriendo y desarmando es una especie de culto de un hombre que estaba involucrado con el narcotráfico y que además era un tipo que hacía trabajos de brujería, de magia negra, como se puede decir, para personalidades importantes. Como que era un tipo importante en ese sentido. Y esto termina como trayendo a la luz un montón de cuerpos que revelaban prácticas totalmente turbias, muy, muy turbias, de esas que causan como cierto morbo y fascinación en los medios. Y esto Estupor. wow, uno de esos casos que cubriría Crónica. Sí, la están esperando. Totalmente. Y esto empieza como a amplificar la llegada de estos descubrimientos y esto decanta en encontrar a Adolfo de Jesús Constanzo y a Sara Aldrete, entre otras personas, que eran básicamente quienes lideraban, sobre todo Adolfo de Jesús Constanzo, esta especie de culto que básicamente hacía cosas terribles, tipo profanar cuerpos, asesinar personas, hacer rituales de sacrificios, ¿no? Como toda una cosa como muy morbosa y terrible. El documental es bastante desprolijo, hay que decirlo, por eso un poco que lo que podemos centralizar es que este caso fue muy relevante para lo que fue México y también para Estados Unidos, porque estaban absolutamente involucrados en esta investigación. Y además por las particularidades, ¿no? Como, bueno, un grupo de brujos que hacen estas cosas y que profanan cuerpos, ¿no? Como todo eso es noticia. Que además, esto sucede en 1989 y hay algo que dice un testimonio por ahí que por ahí pasa volando muy a la perdida, pero nos debería representar un poco el escenario de lo que es México. Dice, en ese momento era extraño, hoy todo México es así.
Sí, claro, como es cierto, lo dicen en un momento porque hablan de esto de estas fosas comunes en donde se empezaban a encontrar cuerpos y hace justamente referencia a que medio que hoy todo México es una fosa común y eso te pone un poco los pelos Es de punta, terrorífico. como que aprovecha y la tira, ¿no? Y la verdad es que luego el documental se va a volver muy, muy, muy disperso para hablar de este caso. ¿Por qué? Porque vamos a tener como palabra, como testimonio central, el testimonio de Sara Aldrete, que todavía está presa, hace como 30 años que está presa, o un poco más, inclusive, porque 31, si no me equivoco. este documental toma testimonio del año 2020, que es cuando ella intentó poder salir de prisión, no lo logró, pero Menos mal. sí. Yo no la quiero vecina. Bueno, y ella es un poco la que cuenta toda la historia. Lo cierto es que acá pasa un poco algo que era lo que sucedía con el documental de Flor de Lis, que es como una cosa de testimonio de una persona que hace como mucha parafernalia alrededor de cada cosa que cuenta. Y eso hace que un poco uno se desvíe de lo que está contando y se desvíe justamente todo lo que le elogiamos al otro documental del que hablamos hoy, poder entender un poco esa cronología y entender un poco la psicología de las personas que participaban en esto. Y además, algo que verdaderamente es muy llamativo es tenemos una persona que vivía el día a día de este culto y que verdaderamente es muy tacaña en cuanto a contar cómo se vivían los días ahí adentro, quién era quién, cómo eran las rutinas, cuáles eran sus objetivos. Digamos, hay como una persona que es muy tacaña en contar todo eso, creo que porque también ella tiene un interés personal, que todo el tiempo está persiguiendo la zanahoria de poder salir de prisión y nunca va a poder correrse de ese lugar de... Y de ponerse en el lugar de víctima. Es que y tiene que ver con lo mismo, Claro. con no admitir una participación. Ella está condenada primero por haber profanado tumbas. Pero encima peor, perdón Vicky, pero encima peor, porque además es contradictoria, donde ella te va contando, yo manejaba todas las cuentas, estaba todo en el día a día, y después en el siguiente capítulo te dice, yo no tengo ni idea de lo que pasaba No ahí. sabía Entonces, nada. al final, a lo que nosotros nos llega es el no sabía nada, porque eso es lo que cuenta. Y además, como con lo que a mí me parece es que al tomar este testimonio como la red que te va llevando hacia donde tenés que llegar, y medio que se empieza como a poner todo muy extraño, todo queda muy suelto y todo tiene que ver con a qué es lo que a ella le pone énfasis, pero por ahí hay otras cosas que cuando intervienen otros personajes y otras personas, investigadores y demás, empiezan a aportar momentos que son muy llamativos y no se exploran absolutamente nada. Digo, no sé, cómo se encuentran los cuerpos, las conferencias de prensa. Para mí ahí hubo algo en cuanto al material, porque me parece increíble pensar cómo en México se expone a personas detenidas sospechosas, ni siquiera condenadas, se los expone a conferencias de prensa abiertas para que los periodistas puedan hacerles preguntas de lo más desquiciadas y no tenemos nada de material de esas conferencias de prensa. ¿Cómo puede ser que no las tengamos? Están registradas en video. ¿Dónde está ese material? ¿Por qué la serie no lo usa? Y prefiere escuchar a Sara Aldrete hablando de... Contando no lo que sé, le conviene. Sí, o cantando, o haciendo cosas en su día a día. No sé, no tengo idea. ¿Por qué ese material no lo tenemos? ¿No? Como yo me pregunto eso. Y así un montón de otras cosas. Digo, personas que también sobrevivieron, ¿dónde están? ¿No? Me parece entonces que el documental deja filtrar cosas que son verdaderamente muy turbias de este caso, que me parece que es un caso enorme, en donde hubo mano metida de todos lados para tratar de que nunca se entienda bien la verdad y qué pasó con quién y quiénes estaban involucrados, hasta dónde, con quiénes trabajaba este tipo y por qué tenía tanta plata y tanto poder. Digo, me parece que el documental en algún punto es torpe porque todas las partes que hablan tienen algo involucrado ahí, ¿no? Digo, cuando habla un investigador, cuenta una versión de las cosas. Cuando habla Sara Aldrete, cuenta otra. Cuando habla otro testigo, cuenta otra. Cuando habla un abogado, cuenta otra. Digo, nunca terminás de entender cuáles son los intereses de cada parte para poder entender la historia y eso te hace pensar que lo que estás viendo es toda una fachada según quien la cuente. Sí me parece interesante como para tratar de justamente ir a buscar información sobre este caso porque es verdaderamente sorprendente, pero no es este documental donde la vamos a encontrar. Vos, Brian, la viste. Sí, la vi y para mí algo que puede resumir esto es una suma de anécdotas. Total. Porque Anécdotas sueltas. sí, porque hasta
todos los interlocutores que están diciendo algo son un mamarracho peor que el otro, porque no hay uno que digas, bueno, okay, este por lo menos está hablando en serio. Tipo los policías peruanos, Sí, no hay de esos. No hay, lejos, pero completamente. O esta señora en un momento que empieza a hablar y con lujo de detalle decís, che, pasaron 30 años. Nadie recuerda los hechos con esa frescura y ese detalle. Te das cuenta que hay algo repetido a través de los años. Sí puedo decir que donde fue víctima esta señora, ¿sabes de qué? Que se la rehicieron, porque dijeron, se pudrió todo, listo, pum, nos autocueteamos y la dejaron de garpe. O sea... Pero yo... Y permíteme dudar igual. No, para mí la dejaron re de garpe, es el típico diciendo, bueno, ¿sabes qué? Nos damos la fuga y te dejaron... Vos pagás el pato, que lo está pagando como corresponde, por todo. Permíteme dudar si no fue justamente donde había una lista de políticos, de policía, de poder mediático y demás, dijeron, no puede hablar ninguno de estos. Y la mina salió, ya estaba en la calle, ya estaba... no sé, no me cierra nada de ningún lado. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? También hay falta de información, porque digamos, falta mucha información sobre cómo pudieron condenar a esta mujer, por ejemplo, ¿no? Digo, me encantaría saber cómo fue esa investigación. Es que tampoco, bueno, un poquito volviendo a lo que había dicho al comienzo, no hay una intención del documental. No, totalmente. Son recortes y Sí. te van, entonces es desprolija, no tiene forma, de repente te van tirando datos, de repente se pone muy, muy berreta, después te vuelve a enganchar con otra cosa. Es como, cuando lo veía que estaba terminando, digo, esto es como el cuento del mago de Oz, ¿no? Al que te llega al final y de repente se cae el telón y ves todo y decís, esto era toda una mentira. Sí. O sea, tiene como eso. Y por otro lado, me quedé pensando en lo que es la plataforma, ¿no? Yo creo que HBO, de acá a fin de año, lo que nos espera es un montón de cosas de cacona. Sí, de mucho consumo, en bajo nivel. Y te digo... Muy Netflixizado. Yo No, creo pará. que les va a ganar. Pero ¿viste en La los verdad créditos? que con muy poco Yo ya se lo dije, está. Pará, pero ¿viste en los créditos para dónde está preparada la plataforma? Sí, Para Porque es Latinoamérica. HBO Originals en Latinoamérica. No, pero pará, es Warner Discovery. Sí, eso está al final. Sí, Lo venimos sí. diciendo todas las semanas. Sí, exactamente. Sí, para mí ya con poco igual superó las cosas más chongas que yo he visto en Netflix. Con las dos, es lo que yo te decía fuera del aire, las Sí. dos cosas que vimos, pero le gana por afano a lo más berreta en Netflix. Sí, hay cosas muy Sí, malas. totalmente Em, sin sentido. Es como decía Brian, la suma de recortes, lo que describió Vicky, es como no suma para ningún lado. Ni siquiera te engancha. Y algo que te voy a decir, de lectura justamente de comportamiento, hoy le decía a Vicky, es cuando alguien está hablando y sus ojos miran hacia su izquierda arriba, es porque está recordando. Pero cuando alguien está hablando a cámara y empieza a mirar hacia arriba a la derecha, está inventando. Simple. Miren a Sara Aldrete cómo va jugando con los ojos permanentemente. O sea, trata de recordar, pero al construir su propia historia, después mira a la derecha e inventa. es La todo- lectura corporal está hecha, señoras y señores. ¿Cómo es posible ese suceso? Dios Bueno, mío. nada, es qué sé yo, una historia interesante de la que me parece que está todo extremadamente embarrado y no es, como digo, no es a través de este documental en el que vamos a poder descubrir y dilucidar algo de lo que sucedió. Sé que hay otros productos ya hechos, algunos podcasts y demás. Quizás alguien que ordene un poco la información de forma más cronológica pueda ayudarnos a entender. Así que bueno, nada, eso, la narcosatánica para mí una estrellita. Sí. Lo lamento En algún mucho. momento pensaba en dos, El pero primer no. episodio para mí es 2 o 3 y después baja, como cae en picada Sí. totalmente. No sé, ¿vos qué decís, Brian? No, uno porque es Vicky, yo no le pondría nada. Uno para Vicky, Claro. no para la Brian. narcosatánica. No. Pues se tomó el trabajo de verlo. Ojo, que no me defraudaría que el apodo de Vicky sea la narcosatánica. No sé, yo lo dejo. Puede andar. Es el nuevo nombre del El nuevo, bloque. claro, el Nueva usuario de biografía. Instagram. Sí. Bueno, así que una estrellita, la narcosatánica, que pueden ver una docuserie de 3 episodios en HBO Max. Falopa que en algún momento seguro More cuando recaiga, ¿sí? Antes de la rehabilitación, volverá a esos suburbios, a esos lugares recónditos del mapa y de las plataformas. Nosotros ahora tenemos tiempo, hoy sí. Sí, hoy tenemos tiempo. ¿Llegamos? Sí, Bien. ¿sabes por qué? Porque hoy Mariano Ferretti está con nanas. Solo por eso. Si no, le tendríamos que estar entregando ahora.
tenemos corriendo. Bueno, Vamos a aprovechar, vamos a despuntar el vicio. un abrazo y que se recupere. Y también para demostrar que elige canciones, Emi lo vino, hubiera Sí. gustado, no, ya sé que no, no, elige canciones seleccionadas, se escuchan todas, está todo planificado. El tiempo está cronometrado, como lo dijo el señor productor, y como lo soñó Beto. Vamos entonces. ¿Y qué vamos a escuchar? No sé. ¿Qué? No sé. Algo decilo que es vos. muchísimo Claro, decilo mejor. vos, para algo te presentamos. Algo que es retórico, esto es retórico. ¿no? Estás Iba a decir, para algo te entendiendo. pagamos, Perdón, pero no le entendimos pagan. tu elegancia. Sí, Gustavo le paga. Cabe Ah, ya. Emi, por favor. Perdón. Bueno, una canción que es, pero muchísimo mejor que el documental que acaba de comentar Vicky. Ah, bueno. Vamos a escuchar In Excess con una canción que se llama Devil Inside. Eh, Fue el caballito de batalla por el cual entraron y empezaron a romper todo en Estados Unidos, esta banda australiana, que si bien la pegaron muchísimo en los 80, Una de mis bandas favoritas. les costaba un poquito. ¿Te gusta Michael? ¿Te gustaba Michael? Lo amo todo. Le hago el amor en en doble sentido. Ese cochino como Carradine. Cantaba en patas, además, me encanta. Y cochino como Carradine, ¿viste? No quedaron igual. Bueno, una canción muy linda. A ver, más que nada es uno de sus banderas, porque lo que le permitió no solamente abrir las puertas del mundo, sino es entrar al mercado americano, que es bastante difícil, es bastante reacio, pero bueno, una vez que el americano te adopta, a partir de ahí empezás a facturar a lo loco. Así que nada más que agregar, porque no hay mucho más data. Vamos a escuchar Devil Inside de In Excess.